A ver, hoy vamos a contar la increíble historia de una escritora que usó su pluma, su ingenio para abrirse paso en dos de los momentos más convulsos de la historia de México, el Porfiriato y la Revolución. Es una historia de transformación, de riesgo, de ambición y sobre todo de cómo las palabras bien usadas de verdad pueden cambiar las cosas. Y todo esto nos lleva a una pregunta central, ¿no? ¿De verdad la poesía puede ser un arma política? O sea, esas palabras bonitas, con rima, ¿pueden realmente ser una herramienta de poder? Pues para responder esto, vamos a meternos de lleno en la vida de una mujer fascinante, María Aidé Escobar. Y aquí la tenemos. Ella es nuestra protagonista. Por un lado, con su nombre real, María Aidé Escobar, pues era una dama de la alta sociedad. Pero por el otro, con su seudónimo, Cecilia Sadí, ahí la cosa cambiaba. Se convirtió en una voz súper influyente. Primero a favor del gobierno, pero luego dio un giro de 180 grados y se puso radicalmente en su contra. Es literalmente la historia de una doble vida en medio de una época de cambios brutales. Bueno, por entender bien su historia, primero tenemos que viajar en el tiempo. Imagínense el México de finales del siglo XIX, específicamente en Sinaloa. El mundo de las letras, de la política, era un club de hombres, casi exclusivamente de hombres. Y en ese escenario es donde ella tuvo que empezar a moverse. Entonces, ¿cómo le hizo? Bueno, los expertos que la estudian usan un concepto bien interesante, flexión de género. A ver, ¿qué es esto? Piénsenlo así. Son todas esas tácticas, esos dobles sentidos, esas jugadas inteligentes con las palabras que usaban las mujeres de la élite para meterse en política. Porque claro, oficialmente no las dejaban entrar. Era como encontrar la puerta de atrás de un club exclusivo. Y es una estrategia que si lo pensamos se sigue usando hoy, ¿no? Pues Cecilia Sadí era una verdadera maestra en este arte. Al principio, claro, la sociedad intentó ponerle en una cajita. Quisieron encerrar todo ese talento que tenía en el único lugar que veían como adecuado para una mujer como ella, su casa, la familia, el hogar. Y es que ella venía de una familia de mucho dinero, de empresarios. O sea, tuvo una buena educación, tenía los contactos, todo. Cuando se casó tan joven, a los 18, con un militar, pues todo el mundo pensó, listo, su destino está sellado. Iba a ser como muchas otras mujeres de la alta sociedad de esa época. Pero aquí viene un dato que de verdad te vuela la cabeza. Mientras hacía todo esto, mientras empezaba su carrera y se metía en el mundo de la política, era mamá. ¿De cuántos hijos? De 11. 11. No sé, a mí me parece increíble. Pone todo en perspectiva, ¿no? La energía y la determinación que debía tener esta mujer. Miren, esta cita de un editor de la época es perfecta para entender cómo la veían. Fíjense en el lenguaje. La elogia, sí, pero dice que sus ideas toman forma al calor de su hogar. O sea, conecta todo su talento directamente con ser mamá y esposa. Era una forma muy sutil de decirle, qué bien escribes, para ser una mujer que debe estar en su casa. Un cumplido, sí, pero con una cerca bien alta alrededor. Pero bueno, Cecilia Sadí era mucho más lista que eso. No se iba a quedar escribiendo solo sobre la familia y la casa. Rapidísimo se dio cuenta de que su pluma podía ser algo más. Podía ser una herramienta, un boleto para ganar influencia y sobre todo para codearse con la gente más poderosa del gobierno de Porfirio Díaz. Y esto que vemos es básicamente su manual de estrategia política. Ella no escribía porque sí, para nada. Cada poema, cada ensayo era una movida. Que había un concurso del gobierno, lo ganaba para mostrar que era leal. Que había que quedar bien con el gobernador, le escribía poemas a sus hijas. Que venía un general importante, le componía un homenaje. Hasta escribía ensayos sobre moral para que la vieran como una líder de opinión. Estaba literalmente construyendo su poder, verso a verso. Y justo cuando parecía que ya tenía todo dominado, ¡pum!, todo cambia. Entre 1905 y 1910, algo se quiebra. Y lo que viene es la Revolución Mexicana. Este es el giro de tuerca en su historia. La poetisa que escribía al poder estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, una agitadora. A ver, veamos cómo pasó esto paso a paso. Primero, un silencio de 5 años. Desaparece de la escena pública. Seguramente fue un movimiento estratégico. Luego estalla la revolución y ella reaparece, pero del otro lado, apoyando a Madero. Cuando los revolucionarios ganan, se envalentona y publica su primer texto 100% político. Y ya, el asesinato de Madero es la gota que derrama el vaso. Ahí se radicaliza por completo. El cambio es brutal. Miren esta comparación. Es que no puede ser más claro. Pasó de escribir poemas sobre la familia, la religión, de echarle flores al gobierno, a escribir artículos de combate.
de hablar de la ternura del hogar a denunciar sin pelos en la lengua la tiranía oligárquica. Es, de verdad, una de las transformaciones más radicales que se han visto en un escritor de esa época. Y escuchen esto, porque esta es su nueva voz. Es un fragmento de su primer artículo político. Ya no hay nada de ternura aquí. Esto es una exigencia. Habla de darle una alta enseñanza para el poderoso. ¡Wow! Y advierte sobre la tiranía. Claramente, Cecilia Sadí ya no pedía permiso. Había encontrado su causa y la voz, durísima, para defenderla. Y a partir de aquí, se acabó. Su pluma ya no es para quedar bien en sociedad. Ahora es un arma. Literalmente, se convierte en una propagandista de tiempo completo y en una jugadora clave para la causa de la revolución. Y aquí está la clave de todo. Sus palabras ya no eran vistas como cosas de mujeres o poesía bonita. No, ahora el gobierno las veía como una amenaza real, peligrosas. Tan peligrosas que mandaron a la policía a confiscar sus textos y arrestar al hombre que los imprimía. O sea, ella se estaba jugando el pellejo, su libertad y quizás hasta la vida por lo que escribía. Y una vez más, nos demuestra lo brillante que era políticamente. Esto no era solo puro sentimiento revolucionario, era estrategia pura y dura. Veamos su plan. Paso 1. Declara su lealtad al nuevo jefe, Carranza, públicamente. Paso 2. Utiliza la historia, que conocía muy bien, para comparar a Carranza con un héroe intocable como Juárez. ¿Para qué? Para darle legitimidad. Paso 3. Hace las maletas y se muda cerca del centro del poder y se pone a organizar comités y a recaudar fondos. Y paso 4, logra lo más difícil, que la prensa de su propio bando la reconozca como una propagandista de peso, una voz autorizada. Entonces, después de ver todo este recorrido, ¿qué nos queda de la historia de Cecilia Sadí? ¿Cuál es el legado de esta mujer increíble que fue capaz de transformarse por completo en medio de un país que se caía a pedazos? Pues creo que su mayor legado es que era compleja. No era una sola cosa, era 1000 al mismo tiempo. Era la poetisa de la casa, pero también la intelectual que jugaba el juego del poder. Era la mamá de 11 hijos y al mismo tiempo una activista que no se callaba nada. Era propagandista de guerra y por encima de todo, era una mujer que usó cada herramienta que tuvo para crearse un lugar importante en un mundo que no la quería ahí. Ella demostró que una pluma bien usada no es un adorno. Es un arma, y una muy poderosa. Y todo esto nos deja con una última idea, una pregunta que se queda flotando en el aire. Pensemos en esto. Su historia se tuvo que rescatar de archivos polvorientos, de periódicos viejos que nadie leía, y eso te hace preguntar, ¿no? ¿Cuántas otras Cecilia Sadí habrá por ahí? ¿Cuántas mujeres igual de inteligentes, igual de valientes, que también influyeron en la historia con sus palabras y estrategias, simplemente fueron olvidadas, borradas, y están ahí esperando a que alguien las vuelva a encontrar?